Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo videodocumental de teorías y conspiraciones. Mucha gente me ha preguntado a raíz de algunos videos que he emitido acerca de las crisis económicas que hemos estado viendo en el mundo, ¿cuál creía yo que sería la razón de estas crisis? Bueno, simplemente quiero remontarme un poco al pasado, alrededor de mediados de la década de los 90, cuando se emite la alerta del año 2000, del fallo del año 2000. Ahí se tuvo que hacer un trabajo titánico. Yo participé en varios proyectos, de hecho, en el sector bancario, en la integración de los nuevos sistemas con los sistemas antiguos que existían, en las modificaciones de código para que fueran, lo iba a decir en inglés, pero en español sería, o sea, fueran compatibles con el formato del año 2000. Si no se hubiera hecho todo ese trabajo, créanme, hubiera sido un problema gravísimo, más o menos como lo que va a ocurrir en el 2038, pero bueno, en ese tiempo se empezaron a hacer una serie de trabajos, de proyectos para remediar esta situación. Cabe mencionar, México estaba saliendo de una crisis muy fuerte, la crisis del error de diciembre, que se le conoce, que fue cuando recién entró el presidente Zedillo. Gracias a esa crisis hubo algo que se llamó efecto tequila, que le pegó a toda América Latina. Y bueno, cuando Bill Clinton decide atravesar el tesoro de Estados Unidos, bueno, pues México sale de la que empieza a salir del problema y las cosas se empiezan a normalizar, se empiezan a reactivar los proyectos y bueno, empiezan a darse una serie de situaciones muy interesantes en las que se empieza a ver un auge económico muy dinámico en ese tiempo. Y muchas empresas empiezan a crecer, como las famosas empresas .com, empresas relacionadas con la energía empiezan a crecer de manera increíble. Una de ellas, la más famosa y posiblemente haya sido la empresa más grande en energía en ese momento, era Enron. Enron empieza a crecer de una manera descomunal, hacen implementaciones, incluso crea sus propios modelos de negocio, los cuales muchas otras empresas empiezan a copiar o a tomarlos para implementarlos en sus propios negocios. Y resulta ser que cuando se está haciendo los cambios, las adaptaciones, no empiezan a cuadrar ciertos números. Entonces se empieza a hacer una investigación más a fondo y se dan cuenta de que esta empresa Enron de energía muy grande en los Estados Unidos había modificado o alterado, aprovechado los cambios que se estaban haciendo sus estados financieros, poniendo ganancias y utilidades mayores, mucho mayores a las que realmente tenían. Y esto mismo lo hicieron muchas otras compañías, pero su principal fue Enron. Esto quiere decir que estaban creciendo con un engaño, con dinero que no tenían en realidad. Y bueno, hizo que se desplomara la compañía, hubo gente que se fue a la cárcel. Y curiosamente, los archivos de Enron se albergaron en un edificio que fue de los que cayeron cuando el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Ahí estaba gran parte de la información de Enron que se perdió en este atentado terrorista, que muchos dicen que en realidad fue para borrar ese problema de Enron. Olvídense que si era para meterse Irak, el petróleo, era para borrar los problemas de toda la documentación de Enron. ¿Por qué? Porque en esa documentación se mencionaban personas claves en la economía actual. ¿Qué viene después? Bueno, ya entrado el año 2002, 2003, viene otra debacle económica muy fuerte y posteriormente, bueno, para acabarla de rematar, a algún genio se le ocurrió sacar hipotecas, prestarle dinero para comprar a casas personas que no tenían la capacidad de pago en los Estados Unidos. Bueno, es el famoso de las hipotecas subpricing. ¿Qué sucede? Pues se desmorona el mercado, pierden credibilidad todas las grandes casas financieras de Estados Unidos. Lo mismo pasa en Europa. En Europa el agravante que tienen es de que muchos invirtieron en fondos de inversión malos. Se permitió mucho, más bien se holgazaneó mucho durante los años 90, que fueron años de bonanza también en Europa. Y bueno, estamos viendo los resultados ahorita de que no se trabajó, no hubo una continuidad en el trabajo,
en el hacer crecer la riqueza entre todos, como lo habían hecho hasta los años 90. Simplemente dejaron de producir y dijeron, vamos a quedarnos como estamos. Y bueno, ahí están los resultados que estamos viendo ahorita. El problema es que ya no hay credibilidad en los bancos, todo el dinero que es bursatilizado, la mayoría es dinero que no existe. Hay gente que cada día se hace más rica con dinero que no existe, que es simplemente dinero que se genera a través de operaciones virtuales. Cada vez el papel moneda te lo aceptan menos en algunos lugares. Créanme, si ustedes van a McAllen, aquí a Estados Unidos, a comprar algo a Best Buy y que algo cueste $100 y lo pagan en efectivo, los van a ver mal, ¿sí? Porque no es común pagar ya con dinero en efectivo. Aquí en México sabemos que hasta hace poco estuvieron grabados los depósitos en efectivo hasta cierta cantidad y si depositas más te empiezan a investigar y bueno. Son situaciones que se están dando. ¿Por qué? Porque los gobiernos quieren eliminar el circulante y que todo sea a través de operaciones virtuales. ¿Por qué? Pues para tener un mayor control sobre la riqueza o los medios de producción. Esto no es capitalismo, es una virtualización mal implementada, de lo que es el poder de compra, de lo que es los factores económicos. ¿Qué acabamos de ver el lunes pasado? Bueno, la bolsa de Nueva York fue atacada por hackers, incluso algunos aeropuertos en Estados Unidos tuvieron problemas por lo mismo. Ellos dijeron que fue una falla en los servidores y que en realidad fueron hackers los que atacaron estos sistemas. En China tienen serios problemas económicos, sin mencionar el problema que hay ahorita en Grecia, que bueno, pues simplemente ellos no quieren pagar la deuda, quieren dinero gratis, como dicen los alemanes. Por otro lado, hay un grupo de personas que dicen que hace bien Grecia en lo que está haciendo. Sin embargo, digo, la realidad de las cosas es que hay un descontrol y un caos total en la cuestión financiera. El dólar aquí en México sube, baja tantito y luego vuelve a subir. Lo mismo pasa con el precio del petróleo. China tiene ahorita problemas económicos serios. China, que pues digamos nosotros, que producen millones de dólares al día, tiene problemas económicos. Se está pensando que mucho de lo de China fueron burbujas económicas. No se sabe exactamente qué va a pasar, qué pasó, qué va a suceder con China. Como les dije en otro documental, hubo un periodista de Forbes que dijo, si tienen algo de valor, guárdenlo debajo del colchón. ¿Por qué? Porque el sistema económico está a punto de colapsarse. No porque el capitalismo sea malo y que sea bueno el socialismo, no. Por los manejos de dinero que no existen. O sea, es como intentar hacer una operación matemática imposible. Es como intentar sacarle la raíz cuadrada a un -1, digo. Quieren sacar de la nada recursos para enriquecerse unos pocos y tener endeudados a muchos. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, le prestan dinero a un país, pues se lo prestan de manera virtual. ¿Sí? Le hacen una serie de... Ellos nunca ven el dinero, le hacen firmar una serie de pagarés y documentos financieros, y al final de cuentas son puras transacciones electrónicas lo que se está moviendo, de dinero que no existe. Vuelvo a lo mismo, todo el dinero o gran parte del dinero que se está moviendo en el mundo es dinero que no existe. Miren, yo leí un libro que me prestaron a principios de los 90, bueno, más bien allá por 1994, que hablaba de esta situación. Decía, el libro se llama Cuando el dinero no valga nada. Y planteaba este escenario futurista que, bueno, pues muchas personas en ese momento no lo entendimos o no quisimos ver lo que pudiera pasar, porque decimos, ¿cómo es que va a haber dinero que no existe, dinero virtual? Bueno, pues ya lo estamos viendo. Yo, por ejemplo, si recibo un pago vía transferencia electrónica, yo no veo el dinero. Simplemente, supuestamente, llega a mi cuenta, se supone que yo tengo ese dinero ahí, y si yo quiero pagarle a alguien más,
por medio de una transferencia electrónica, simplemente hago un clic en la computadora y ese dinero se mueve de mi cuenta a la cuenta de otra persona. Pero no se mueve físicamente, están moviendo únicamente datos de una base de datos a otra, están, y como digo, de dinero que nunca vemos. Ese es el problema que existe. Miren, otro detalle, un problema que tiene muy grande los Estados Unidos es que están endeudada la gente hasta los calzones. Allá sí se heredan las deudas, no como en México, que si una persona muere, sus deudas quedan canceladas automáticamente, aunque haya políticos que quieren quitar esa prerrogativa. Bueno, la realidad es que si en México muere alguien, se los digo porque si fallece un familiar y les quieren cobrar la deuda, no procede. Si en Estados Unidos no, ya sí te siguen cobrando a los familiares y puedes dejar endrogada a toda tu familia con la hipoteca, con las tarjetas de crédito, y allá todo se manejó con crédito durante muchos años. Entonces llegó el momento que la gente ya no podía pagar ni siquiera los mínimos de las tarjetas, ni siquiera los mínimos. ¿Por qué? Porque gracias a que hay un dinero virtual ha habido mucha inflación. ¿Por qué? Porque se necesita llenar ese hueco de dinero que no existe, por eso se hace la inflación, que también le llaman el impuesto de los pobres. En realidad, sí es el impuesto de los pobres, pero de toda la gente, no nomás de los pobres, porque la inflación la paga tanto la gente que tiene recursos como la que no tiene. Se ve afectada en su bolsillo. Aquí el problema es de que por dinero que no existe, con el cual se realizan millones de operaciones, muchas de ellas sin sentido, o sin sentido para nosotros, a lo mejor los mortales, que no manejamos grandes cantidades de dinero, pero sí esas operaciones rebotan y que hay una inflación, y que haya problemas de desempleo, y que la gente tenga problemas económicos. Miren, Estados Unidos no nada que ver lo que es ahorita con lo que era hace unos 10 años. Hace 10 años, en el 2005, todavía estaba muy bien, empezaban a verse problemas, pero estaba muy bien Estados Unidos. Ahora se ve mucha miseria en la calle, hay mucha miseria en la gente vive al día. Muchas veces no hay trabajo y la gente está en sus casas esperando que les hablen porque no hay trabajo. Por ejemplo, yo tengo familiares que viven en Houston y dicen, a veces tenemos que irnos a trabajar muy al norte y manejar muchas horas porque no hay trabajo aquí en Houston, o si hay, está muy mal pagado, oye, con las horas recortadas. Eso es otro que han hecho, recortar las horas de trabajo para pagarle menos a la gente, ya que legalmente no se pueden reducir sueldos, pues sí se pueden reducir jornadas de trabajo. Son una serie de factores las que han influido en que la economía se esté desmoronando, y de hecho creo yo que el sistema económico se va a desmoronar tarde o temprano y van a implementar otra cosa que a lo mejor no va a ser la mejor solución o la mejor opción. A lo mejor va a ser una opción de terror. Lo veremos próximamente. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Te invito también que me agregues a tus círculos en Google Plus, y nos vemos en el próximo video documental. Muchas gracias, hasta pronto. De código para que fueran, lo iba a decir en inglés, pero en español sería, o sea, fueran compatibles con el formato del año 2000. Si no se hubiera hecho todo ese trabajo, créanme, hubiera sido un problema gravísimo, más o menos como lo que va a ocurrir en el 2038, pero bueno, en el mundo. ¿Cuál creía yo que sería la razón de estas crisis? Bueno, simplemente quiero remontarme un poco al pasado, alrededor de mediados de la década de los 90, cuando se emite la alerta del año 2000, del fallo del año 2000. Ahí se tuvo que hacer un trabajo titánico. Yo participé en varios proyectos, de hecho, en el sector bancario,
en la integración de los nuevos sistemas con los sistemas antiguos que existían, en la modificación de... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video documental de teorías y conspiraciones. Mucha gente me ha preguntado a raíz de algunos videos que he emitido acerca de las crisis económicas que hemos estado viendo